Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. En el principio de todo, antes de que el tiempo tuviera nombre, el cosmos era un vasto y silencioso lienzo. De ese vacío nacieron los primeros seres, los primordiales: Urano, el cielo estrellado, y Gea, la tierra fértil, se unieron en un abrazo eterno, y de su unión surgieron los titanes. Eran gigantes formidables, encarnaciones vivas de las fuerzas de la naturaleza. Entre ellos, el más joven, Cronos, destacaba no solo por su fuerza, sino por una ambición que ardía como un sol oscuro. Una antigua profecía susurraba en los vientos cósmicos. Cronos estaba destinado a ser destronado por uno de sus propios hijos. Este temor se convirtió en el motor de su vida. Su madre, Gea, cansada del dominio tiránico de Urano, quien mantenía a muchos de sus hijos encerrados en su vientre, decidió tomar cartas en el asunto. Forjó una hoz de pedernal y se la entregó a Cronos, su hijo más astuto. En una noche envuelta en sombras, Cronos emboscó a su padre. Con un golpe certero, lo castró, usurpando su poder y liberando a sus hermanos titanes. De la sangre de Urano que salpicó la tierra, nacieron otras criaturas, en gigantes, salvajes, las vengativas furias y otras fuerzas primigenias que llenarían el mundo de mitos y conflictos. Así, Cronos se coronó como el nuevo rey del universo. Su reinado fue conocido como la Edad de Oro, un tiempo de aparente prosperidad, pero construido sobre los cimientos de la paranoia. La profecía seguía resonando en su mente. Para evitar su destino, Cronos tomó una decisión monstruosa. Cada vez que su esposa, la titánide Rea, daba luz a un hijo, él lo devoraba entero, encerrándolo en la oscuridad de su propio estómago. Su crueldad era tan inmensa como su poder, y el miedo era su principal herramienta de gobierno. Pero en silencio, el corazón de una madre, el de la propia Gea, lloraba por sus nietos y comenzaba a tejer un plan para restaurar el equilibrio. Mientras Cronos reinaba con tiranía, su esposa Rea vivía un tormento sin fin. Veía cómo sus hijos Eschía, Demeter, Hades y Poseidón eran consumidos uno tras otro. Pero cuando llegó el momento de dar a luz a su sexto hijo, la desesperación se convirtió en determinación. Rea ideó un plan audaz. En secreto, viajó a la isla de Creta y dio a luz en una cueva oculta en el monte Ida. A su recién nacido lo llamó Zeus para engañar a Cronos. Rea envolvió una gran piedra en pañales y se la entregó a su esposo. Él, ciego de paranoia, la devoró sin dudarlo, creyendo que había eliminado una vez más la amenaza. Mientras tanto, en Creta, el pequeño Zeus crecía a salvo, cuidado por ninfas y amamantado por una cabra mágica llamada Amaltea. Para que el llanto del bebé no llegara a los oídos de su padre, unos guerreros llamados los curetes danzaban ruidosamente, golpeando sus escudos y lanzas para crear un estruendo que enmascaraba cualquier sonido. La propia Gea, la abuela tierra, protegió al niño, consciente de que él era la clave para cumplir la profecía y traer justicia. Zeus creció fuerte y astuto, oculto del ojo vigilante de Cronos. No era solo un superviviente. Desde joven, supo que su destino era liderar una rebelión. Cada día que pasaba, su fuerza y su voluntad se afilaban, preparándose para la guerra que se avecinaba. El reinado de Cronos, aparentemente invencible, comenzaba a temblar, sin saber que la semilla de su destrucción ya había germinado en una cueva lejana. Cuando Zeus alcanzó la madurez, supo que había llegado el momento de actuar, pero no se lanzó a una confrontación directa. Su primer movimiento fue un acto de liberación. Con la ayuda de Mitis, la titánide de la sabiduría, preparó una poción especial. Disfrazado, logró que Cronos bebiera el brebaje. El efecto fue inmediato y violento. El gran titán se retorció de dolor y comenzó a vomitar. Uno por uno, sus hijos emergieron de su vientre, no como bebés, sino como dioses
y diosas adultos, completamente armados y ardiendo en deseos de venganza. Primero Hestia, luego Deméter y Hera, seguidas de Hades y Poseidón. Habían estado atrapados durante años, pero ahora estaban libres. Esta no fue solo una liberación física, fue el nacimiento de una nueva facción de poder, a los Olímpicos. Unidos por la sangre y un rencor compartido, se alzaron contra su padre. Zeus, al ver a sus hermanos por primera vez, sintió el peso de su causa. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia, sino de derrocar la tiranía de los titanes para siempre. Zeus comprendió que para ganar esta guerra necesitaría aliados poderosos, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Descendió a las profundidades más oscuras del cosmos, al Tártaro, la prisión primordial. Allí liberó a dos grupos de seres que habían sido encarcelados, primero por Urano y luego por Cronos. Los hecatónquiros, gigantes monstruosos con 100 brazos y 50 cabezas, y los cíclopes maestros herreros con un solo ojo en la frente. Agradecidos por su libertad, los cíclopes pusieron su increíble habilidad al servicio de Zeus y sus hermanos. Forjaron para ellos armas de un poder inimaginable. Para Zeus, crearon el rayo, un arma capaz de partir montañas. Para Poseidón, forjaron el tridente, con el que podía agitar los mares y provocar terremotos. Y para Hades, fabricaron un casco de invisibilidad que le permitía moverse sin ser detectado. Estas no eran simples armas, eran símbolos del nuevo orden que estaba por nacer. Con los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de Hades y la fuerza bruta de los hecatónquiros de su lado, los dioses olímpicos estaban listos. La alianza estaba sellada. Se prepararon para la confrontación definitiva, un choque de mundos que decidiría el destino del universo. La guerra estalló con una furia que sacudió los cimientos de la creación. La base de los titanes era el monte Otris, mientras que los olímpicos se atrincheraron en el monte Olimpo. Durante 10 largos años, la batalla, conocida como la Titanomaquia, arrasó el cosmos. El cielo se tiñó de fuego y sangre. La tierra temblaba sin cesar, y los mares se desbordaban. Los titanes luchaban con la fuerza de una era antigua. Cronos, en su trono, lideraba con una furia desesperada. Atlas, el más fuerte de ellos, usaba su poder para levantar montañas y lanzarlas como proyectiles. Hiperión invocaba la luz cegadora del sol como arma. Frente a ellos, los olímpicos respondían con un poder nuevo y devastador. Zeus, desde los cielos, lanzaba rayos que resonaban como el fin del mundo. Poseidón, desde las profundidades, creaba maremotos y grietas en la tierra con su tridente. Y los hecatónquiros, con sus 100 brazos, desataban una lluvia constante de rocas, lanzando cientos de peñascos a la vez contra sus enemigos. No era solo una guerra de fuerza, sino un choque de destinos. El viejo orden, basado en la fuerza bruta y la tiranía, se enfrentaba a una nueva era de estrategia, poder elemental y alianzas. Cada golpe definía el futuro del universo. Después de una década de conflicto incesante, la balanza comenzó a inclinarse. La estrategia de Zeus, la furia de sus hermanos, el poder de las armas forjadas por los cíclopes, y sobre todo, la fuerza abrumadora de los hecatónquiros, crearon una tormenta perfecta que los titanes no pudieron resistir. Cronos, sintiendo que la profecía finalmente se cumplía, luchó con la energía de la desesperación, pero su poder menguaba. Los rayos de Zeus perforaban su piel ancestral, las rocas de los gigantes lo golpeaban sin piedad, y la furia que lo había sostenido durante Yanis comenzó a apagarse. Finalmente, fue derrotado, capturado, y junto con la mayoría de los otros titanes, arrojado a la prisión más profunda del universo, el Tártaro. Su propio reino se convirtió en su celda eterna. Entre los castigados, el titán Atlas recibió un destino particularmente cruel. Como uno de los líderes de la rebelión, Zeus lo condenó a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, un recordatorio perpetuo de su desafío fallido.
y del poder del nuevo rey. La caída de Cronos marcó el fin de la era de los titanes y el comienzo del reinado de los dioses olímpicos. Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el dominio del mundo. En Zeus se quedó con los cielos, Poseidón con los mares y Hades con el inframundo. Un nuevo orden había nacido de las cenizas de la guerra, y el monte Olimpo se convirtió en el faro de una nueva era divina. La guerra entre titanes y olímpicos no fue solo un conflicto de dioses, sino el crisol donde el viejo mundo se fundió en llamas, y de sus cenizas nació el nuevo cielo, como el volcán que devora montañas viejas para forjar islas nuevas. Así el cosmos sacudió sus raíces, destruyó lo antiguo, para alzar un firmamento renovado. El poder absoluto corrupto lleva a la destrucción. Cronos representa el poder absoluto, temía perderlo, así que devoraba a sus propios hijos para mantenerlo. Ese miedo y esa tiranía lo llevaron a su ruina. El mito advierte: gobernar desde el miedo, la posesión o la opresión, aunque te den poder, termina desmoronando ese mismo poder. La tiranía siempre provoca su propia caída. La rebelión del cambio puede restablecer justicia y esperanza. Zeus y los olímpicos representan la renovación y la esperanza. Luchan no solo por su libertad, sino por un orden más justo, dejando atrás la opresión de los titanes. Enseña que cuando el sistema es injusto, a veces es necesario desafiarlo, exigir cambios, especialmente si el cambio significa liberación para muchos. Que la sabiduría y la unión importan tanto como la fuerza. Zeus no habría vencido solo, necesitó formar alianzas con los cíclopes, los hecatónquiros y otros, no solo con poder, sino con estrategia, inteligencia y cooperación. Esto nos recuerda que las batallas difíciles, literal o figuradamente, no se ganan solo con fuerza bruta, sino con decisiones inteligentes, alianzas y solidaridad. Todo poder tiene un límite. La arrogancia, hubris, trae la caída. La arrogancia de Cronos, creer que podía escapar de su destino, devorando a sus hijos, muestra cómo el orgullo desmedido puede llevar al desastre. Es una lección sobre humildad, sea quien sea. Si uno se cree invencible, al final puede caer. Recordar que el poder con responsabilidad, no con arrogancia. Las transiciones son inevitables. En generaciones nuevas, traen renovación. La titanomaquia simboliza el paso de un orden viejo hacia uno nuevo. A los titanes quedan atrás. Nace la era de los olímpicos. En la vida humana, cuando lo antiguo se vuelve injusto o obsoleto, puede nacer algo nuevo, mejor, siempre que haya valentía para cambiar. La libertad y la justicia valen más que la seguridad del poder. Los olímpicos lucharon por liberar no solo su linaje, sino para acabar con la tiranía. Eligieron la libertad frente al confort del dominio opresor. Eso inspira a valorar la justicia, la dignidad, y a no aceptar cadenas solo por miedo a perder lo seguro. Reflexión final. ¿Por qué este mito sigue vigente? Aunque es un mito antiguo, la titanomaquia sigue resonando hoy. Habla del abuso de poder, de revoluciones o de rebeliones, de renacimientos sociales. Su estructura, viejo orden versus nuevo orden, se repite en la historia, en gobiernos, en movimientos. Nos invita a cuestionar sistemas establecidos. Así, algo es injusto, tal vez merezca ser desafiado, pero con inteligencia, unión, ética. También recuerda que victoria no igual a violencia gratuita. Y la justicia, la sabiduría, la solidaridad, son armas más duraderas que la fuerza sin causa. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a los orígenes de la mitología griega. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.
Haz descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.